En los recovecos de la hacienda Santa Rosa, donde el polvo de Zacatecas cubría secretos y el tiempo parecía detenerse, una mujer dejó de hablar. 3 días de silencio absoluto se extendieron por los pasillos de la casa grande. 3 días donde solo sus ojos, antes serenos, ahora reflejaban una tormenta contenida que nadie se atrevía a nombrar. Se decía que las tierras de los Villanueva guardaban historias, pero algunas no eran susurradas, sino enterradas. En 1863, bajo el yugo de una familia opulenta y cruel, el destino de muchos se entrelazaba con el poder y el miedo. Pero ni el silencio más profundo puede apagar la llama de una verdad que exige ser escuchada. ¿Desde qué rincón de México o del mundo nos acompañas hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Prepárense, pues el velo de lo ocurrido en la Hacienda Santa Rosa apenas comienza a levantarse. La Hacienda Santa Rosa se erguía como una fortaleza olvidada en el vasto desierto de Zacatecas, bajo un cielo de un azul implacable. Era el año de 1863 y el aire mismo parecía vibrar con la inestabilidad de una nación desgarrada por la intervención francesa. Los muros de cal y piedra de la hacienda, de un blanco deslumbrante bajo el sol cenital, ocultaban un interior sombrío, donde las sombras se alargaban incluso al mediodía. El viento, constante y seco, arrastraba consigo el olor a polvo y a monte bajo, silbando entre las tejas de los tejados y las grietas de los muros. Una atmósfera de aislamiento y pesadumbre se cernía sobre todo el complejo, desde los campos resecos hasta el patio principal empedrado, donde el silencio era a menudo el único sonido. Don Cristóbal Villanueva, el patrón de Santa Rosa, era una figura imponente. Sus 57 años se manifestaban en una postura recia y una mirada que rara vez parpadeaba. Las líneas endurecidas de su rostro hablaban de una vida dedicada a amasar y mantener una fortuna forjada en las profundidades de las minas de plata. Se movía por la hacienda con una autoridad innegable, sus pasos resonando con una cadencia que los trabajadores reconocían y temían. Los capataces mantenían la vista baja en su presencia. Los sirvientes se apresuraban a obedecer sus órdenes antes de que fueran pronunciadas por completo. Había construido un pequeño imperio y lo gobernaba con la misma mano de hierro con la que había arrancado la riqueza de la tierra. A su lado, Sebastián Villanueva, su hijo primogénito, encarnaba una versión más joven y aún más impetuosa de esa autoridad. A sus 32 años, Sebastián era conocido por su talante volátil y por una voracidad que se extendía más allá de las riquezas materiales. Sus ojos a menudo se posaban sobre las mujeres de la servidumbre con una fijeza que las hacía encogerse, una avidez silenciosa que ningún sirviente se atrevía a confrontar. Su mera presencia en un corredor solitario era suficiente para que los pasos de las jóvenes se aceleraran, buscando la compañía de otros o la relativa seguridad de las cocinas. Entre la numerosa población de trabajadores y sirvientes que habitaban Santa Rosa se encontraba Josefa de Santa Rosa, una joven que había cumplido 23 inviernos. Su historia en la hacienda se remontaba a su primera infancia, cuando fue traída desde la distante Veracruz. Se decía que su madre había sucumbido a las fiebres durante el agotador viaje, dejando a la niña sola en un mundo ajeno. Josefa creció en la casa grande, aprendiendo desde muy joven los intrincados oficios domésticos. Sus manos se volvieron hábiles en el manejo de las escobas de palma, en el pulido de la plata y en la preparación de las comidas para la familia Villanueva. Pero más allá de su destreza, Josefa poseía una belleza que no era estridente ni llamativa. Era una hermosura discreta, casi elusiva, marcada por unos ojos profundos. En esos ojos, aquellos que se tomaban el tiempo de observarla percibían una quietud que a veces parecía guardar el eco de tormentas silentes, una melancolía arraigada que no se desvanecía. Era una belleza que no provocaba admiración ruidosa, sino una observación silenciosa y a veces perturbadora. Doña Amparo Villanueva, la matriarca de 52 años, esposa de don Cristóbal, había depositado una confianza inusual en Josefa. La mantenía cerca, en la órbita inmediata de la casa grande, confiándole responsabilidades que a otras sirvientas les eran negadas. Josefa era quien portaba las llaves de la despensa, un símbolo de autoridad y responsabilidad que requería una discreción absoluta. Era también la encargada de la capellanía privada de la hacienda. Cada mañana Josefa se dedicaba a sus tareas en el pequeño santuario. La limpieza de los cirios de cera, la disposición de los manteles inmaculados sobre el altar y el delicado arreglo de las flores silvestres que ella misma recogía en los márgenes rocosos de la propiedad. Solía escoger rosas de Castilla, pequeñas y fragantes, para adornar la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, a la que dedicaba un cuidado especial. Su presencia en la capilla era un ritual de reverencia y meticulosidad. Durante el invierno de 1863, una sombra, más densa que las del crepúsculo, comenzó a cernirse sobre Josefa.
Las miradas de Sebastián Villanueva se volvieron más frecuentes, más insistentes. Ya no eran solo observaciones fugaces desde el comedor o el patio. Ahora sus ojos la seguían con una persistencia casi tangible, deteniéndose en su figura mientras se movía por los pasillos o realizaba sus tareas. Josefa sentía la quemazón de esa mirada en su espalda, en la nuca, y su cuerpo reaccionaba con una imperceptible tensión. Bajaba la vista, aceleraba sus pasos, buscaba la cercanía de otros sirvientes o la luz de un ventanal. Luego, las miradas se transformaron en una proximidad no deseada. En los corredores de la casa grande, donde la luz de los candiles se atenuaba, creando rincones de penumbra, la mano de Sebastián a veces rozaba la suya. Eran toques que simulaban ser accidentales, pero Josefa percibía la intención oculta, la presión sutil que se ejercía sobre su piel. Se tensaba, su aliento se contenía y un escalofrío helado le recorría la espalda. Las otras mujeres, testigos mudos de estos encuentros fugaces, apartaban la vista, sus rostros impasibles, endurecidos por un entendimiento silencioso. Todas conocían el código no escrito de la hacienda. Lo que el patrón hacía era ley, y cualquier transgresión contra esa ley era castigada con severidad implacable. El miedo se había convertido en un compañero constante en los pasillos de Santa Rosa. Una noche de febrero, el silencio habitual de la hacienda se hizo pedazos. En el pequeño cuartito de adobe y madera, donde Josefa compartía su espacio de descanso con otras 3 mujeres esclavizadas, se escuchó un golpe seco. La puerta, apenas un tablón sin cerrojo, se abrió de golpe, chirriando en la oscuridad. Las mujeres, despertadas de su sueño ligero por el ruido, se movieron inquietas en sus petates de palma. Sus ojos se abrieron y se cerraron con pánico, intercambiando miradas rápidas en la penumbra. Susurros ahogados, como el leve aleteo de un pájaro asustado, se escucharon entre ellas, pero ningún grito, ninguna protesta se alzó. Una figura se adentró en la oscuridad del cuartito, moviéndose con una determinación sombría. Lo que sucedió en aquella madrugada, entre los lamentos apenas audibles y el sofocante silencio de las otras mujeres, no fue visto con claridad por ninguna de ellas, pero la atmósfera se cargó de una tensión densa, irrespirable. Los movimientos cesaron, los sonidos se aquietaron. El aire se volvió pesado, como si la misma oscuridad hubiera cobrado peso. A la mañana siguiente, Josefa se levantó en un silencio impenetrable. No pronunció palabra. Sus ojos, que antes guardaban esa melancolía latente, ahora parecían vacíos, su mirada fija en un punto distante, sin ver realmente. Un velo de inexpresividad cubría su rostro, una máscara de piedra que no revelaba ninguna emoción. Durante 3 días, su silencio fue absoluto. Sus movimientos eran mecánicos. Sus manos seguían realizando las tareas habituales de la casa grande. Limpiaba, cocinaba, cuidaba la capilla, pero su cuerpo parecía una marioneta, desprovisto de voluntad propia. Las otras mujeres en el cuartito y el resto del servicio se observaban entre sí con temor, susurrando en voz baja cuando Josefa no estaba cerca. Eran palabras inconclusas, preguntas sin respuesta, conjeturas teñidas de miedo que flotaban en el aire de los patios y las cocinas. Nadie se atrevía a nombrar abiertamente lo que intuían, lo que creían haber presenciado. El código de la hacienda, el temor a las represalias de los patrones, se cernía sobre ellos como una sentencia, aplastando cualquier intento de expresión. Lo que había ocurrido en la casa grande, se entendía, debía permanecer enterrado entre sus muros. Pero algo había cambiado en Josefa. Tras el 3er día de aquel mutismo petrificado, su inmovilidad comenzó a transformarse en una inquietud que se manifestó en una nueva rutina. Su silencio no se había roto, pero se había canalizado. Empezó a frecuentar la capilla privada de la hacienda con una asiduidad que no pasó desapercibida. Al amanecer, antes de que los primeros rayos del sol de Zacatecas rasgaran el horizonte y tiñeran de oro los techos de la hacienda, Josefa ya se encontraba allí. Su figura pequeña y solitaria se arrodillaba ante la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Permanecía inmóvil durante horas, su rostro vuelto hacia la efigie, sus manos entrelazadas en una plegaria que solo ella conocía, sin sonido alguno. La devoción, que antes había sido una parte de sus deberes, se había transformado en un refugio desesperado. El aire de la capilla, denso con el aroma a cera derretida y la humedad de la piedra, parecía envolverla en un abrazo invisible, un consuelo que no encontraba en el mundo exterior. Su presencia allí era casi constante, una sombra silenciosa que se fundía con las penumbras de los nichos y los altares. A principios de marzo, el padre Domingo Acosta llegó a Santa Rosa para cumplir con su visita quincenal.
Su figura de 51 años, con movimientos pausados y una mirada que irradiaba discreción, era bien conocida en la parroquia de Zacatecas, donde había servido durante 2 décadas. Don Cristóbal lo recibía con una deferencia especial, asegurándose de que el clérigo no solo regresara a la ciudad con generosas donaciones para la iglesia, sino también con presentes personales. Aquel día, Josefa se mantuvo en la distancia, observando desde un rincón del patio cómo los otros miembros de la familia y algunos sirvientes de mayor rango ingresaban y salían del confesionario improvisado en la sacristía de la capilla. Josefa esperó pacientemente. Su cuerpo temblaba ligeramente, un movimiento casi imperceptible bajo sus ropas. Cuando el último penitente abandonó la sacristía, dejando la estancia en un silencio expectante, Josefa se acercó. Sus pasos, lentos y medidos, resonaron suavemente sobre el suelo de piedra. Se detuvo frente al pequeño habitáculo de madera. La puerta se cerró tras ella, envolviendo la penumbra y la verdad que finalmente estaba a punto de ser pronunciada en el sagrado secreto de la confesión. El aire de marzo en la hacienda Santa Rosa traía consigo una promesa tenue de primavera, aunque el sol de Zacatecas no cejaba en su ardor. Era la quincena designada para la visita del padre Domingo Acosta, un rito que se había convertido en una parte inmutable del ciclo de la hacienda. El sacerdote, a sus 51 años, de figura menuda pero de presencia serena, se movía por los patios empedrados con la quietud de quien ha pisado esos mismos adoquines durante 2 décadas. Su hábito oscuro contrastaba con la blancura deslumbrante de los muros encalados, y su cabeza, ligeramente inclinada, parecía absorber el pesado silencio del lugar. Había oficiado la misa en la capellanía privada de los Villanueva, donde el aroma a incienso y cera se mezclaba con el polvo ancestral. Ahora la sacristía de esa misma capilla había sido improvisada como confesionario. Una cortina de lino separaba el espacio, creando una penumbra que invitaba al desahogo. Josefa, al igual que las otras mujeres de la servidumbre, había cumplido con sus tareas matutinas en la casa grande, pero su mente estaba anclada en la sacristía. Permaneció en el umbral del patio interior, sus manos apretadas, sus ojos fijos en la pequeña puerta de madera. Observaba cómo otros sirvientes, peones de confianza de don Cristóbal e incluso algunos mayordomos entraban y salían del confesionario. Cada figura que emergía parecía llevar consigo una carga más ligera, una expresión que, aunque todavía adusta, denotaba cierta paz. Josefa no se apresuró. Su cuerpo, usualmente ágil, se sentía pesado, anclado por una tensión que se manifestaba en un temblor casi imperceptible en sus manos y en la palidez de su rostro. Había esperado este momento durante semanas, acumulando la fuerza para confrontar la verdad que la oprimía. La angustia se reflejaba en la forma en que sus ojos, antes tan expresivos, ahora parecían hundidos, su mirada perdida en la lejanía. Los pocos que la observaban notaban su quietud, una inmovilidad que no era propia de su habitual diligencia. Cuando el último sirviente abandonó la sacristía, dejando la puerta entreabierta, Josefa sintió un escalofrío. El momento había llegado. Sus pasos, lentos y arrastrados, resonaron en el suelo de piedra. Al cruzar el umbral, el aire dentro de la sacristía se sintió denso, cargado con el olor a incienso rancio, cera de velas y la inconfundible fragancia del incienso y el miedo. El padre Acosta estaba sentado en un taburete de madera, su figura en sombras, apenas visible tras la cortina. La luz que se filtraba por una pequeña ventana enrejada creaba patrones danzantes en el suelo de piedra. Josefa se arrodilló sobre un cojín gastado, el crujido de la tela vieja siendo el único sonido en el silencio sofocante. Su cuerpo temblaba visiblemente ahora. Sus manos se entrelazaron con fuerza, las uñas marcando la palma de su mano. Un suspiro ahogado escapó de sus labios, seguido por un sollozo seco que no pudo contener. La voz del sacerdote, grave y pausada, resonó en el pequeño espacio. Josefa, con la voz apenas un susurro que se quebraba, comenzó a hablar. Sus palabras iniciales eran fragmentadas, apenas audibles, entrecortadas por sollozos que intentaba sofocar, sin éxito. Su cuerpo se sacudía, un testimonio físico de la violencia que relataba. La narración, construida con pausas dolorosas, insinuaba la brutalidad de la noche de febrero, el terror y la impotencia. No pronunció nombres, pero la implicación era clara, implacable. Josefa se refirió a las sombras de los corredores, a la irrupción en la oscuridad de su cuartito, a una lucha silenciosa que no dejó marcas visibles en la piel, pero que había marcado el alma. La descripción de su dolor no era explícita en el detalle de los golpes, sino en la intensidad de sus lágrimas, en la desesperación que transpiraba en cada palabra apenas pronunciada. Sus manos se aferraban a su vientre con una fuerza casi posesiva, una acción que el padre Acosta observó desde su lado de la cortina. Y luego, entre la marea de su pesar, la verdad más profunda, la más temida, emergió.
Josefa, en un hilo de voz, reveló su gravidez. La mención de este estado trajo consigo una oleada de vergüenza y desesperanza. Sus sollozos se hicieron más fuertes, incontrolables. Su cuerpo se dobló hacia adelante, su frente rozando el frío suelo de piedra. Confesó que la idea de traer una vida al mundo concebida de esa manera era insoportable. Las palabras que siguieron, dichas con una desesperación que helaba el aliento, hablaban de un deseo de escapar de ese destino, de acabar con su propia existencia antes de enfrentar semejante oprobio. Mencionó las hierbas, aquellas que las mujeres del campo conocían bien, capaces de interrumpir el curso de la vida. Su conocimiento, adquirido en los rincones de la hacienda de la medicina tradicional, era una herramienta que ella contemplaba usar. La voz de Josefa, aunque rota, transmitía una resolución terrible, la desesperación de quien se encuentra al borde del abismo. El padre Acosta escuchó en un silencio que se extendió, denso y palpable. Su figura permaneció inmóvil, sus ojos fijos en un punto invisible, procesando las palabras que se desgranaban del otro lado de la cortina. Cuando Josefa terminó, agotada, el silencio en la sacristía fue aún más profundo. Finalmente, la voz del sacerdote se hizo escuchar. Eran palabras de consuelo pastoral, fórmulas que hablaban de la misericordia divina, del perdón y de la fortaleza en la fe. Le prescribió penitencias, actos de contrición y oración como era su deber. Y luego, con una solemnidad que parecía inquebrantable, aseguró a Josefa la santidad del secreto de la confesión. Le recordó que las palabras pronunciadas en ese sagrado espacio eran confidenciales, que el voto de silencio del sacerdote era inviolable, un pacto entre el penitente, el confesor y Dios. Josefa asintió débilmente, sus hombros todavía temblorosos, y lentamente, con la misma pesadez con la que había entrado, abandonó la sacristía. El padre Acosta permaneció inmóvil por un largo momento, el eco de la confesión resonando en el pequeño espacio. 3 días transcurrieron desde la partida del padre Acosta de la hacienda Santa Rosa. El sol de la mañana ya no caía sobre los hombros de Josefa en la capilla. Su silla en el comedor de los sirvientes estaba desocupada. El sacerdote, ya de regreso en su curato en Zacatecas, se movía con una quietud inusual. Los sacristanes lo observaban en su estudio, un pequeño aposento lleno de libros y el olor a pergamino viejo. Se le vio pasear con lentitud, sus manos entrelazadas a la espalda, su mirada a veces perdida en el vacío, a veces fija en la llama de una vela. Su rostro, generalmente sereno, mostraba una tensión contenida, una lucha que no se manifestaba en palabras. Finalmente, con una determinación que parecía haber ganado la batalla a alguna contienda interna, el padre Acosta se sentó a su escritorio de madera. Con la meticulosidad de un escribano experimentado, el sacerdote seleccionó una hoja de papel de calidad y un tintero. La pluma de ave rasgó el silencio de la habitación mientras sus trazos se posaban en el papel. No era una carta común. Sus palabras, escritas con letra pulcra, no eran legibles para un ojo ajeno. Era un código, un sistema de símbolos y frases que él y don Cristóbal Villanueva habían desarrollado a lo largo de los años, una correspondencia secreta que abordaba asuntos más allá de lo espiritual. La pluma se movía con fluidez, susurrando verdades ocultas en líneas crípticas. Terminó el mensaje, lo dobló cuidadosamente y lo selló con cera, imprimiendo el pequeño sello de la parroquia. Luego convocó a uno de sus mensajeros de confianza, un joven diligente que conocía el camino a Santa Rosa como la palma de su mano, y le entregó el sobre con instrucciones precisas de que fuera entregado en mano a don Cristóbal. La carta llegó a Santa Rosa al atardecer, cuando las sombras se alargaban por el patio principal. El mensajero, un muchacho a caballo, fue directo al estudio de don Cristóbal. El patriarca, un hombre de hábitos inmutables, se encontraba en su despacho, un cuarto forrado en madera oscura, con estantes llenos de volúmenes empastados en piel y un pesado escritorio de caoba. La luz de una lámpara de aceite iluminaba su figura, proyectando una sombra imponente. Don Cristóbal tomó la carta, reconociendo al instante el sello de cera y la caligrafía peculiar del padre Acosta. Despidió al mensajero con un gesto y se sentó frente a su escritorio. Con la punta de una navaja de plata, rompió el sello y desdobló el papel. Sus ojos, acostumbrados a descifrar cifras y cuentas de minas, se posaron en las líneas codificadas. No era la primera vez que don Cristóbal recibía un mensaje de este tipo del sacerdote. Con una paciencia metódica, sacó un pequeño cuaderno de tapas de cuero de uno de los cajones de su escritorio. Era el libro clave el que contenía las reglas del código compartido. Comenzó la labor de decodificación, sus ojos moviéndose entre la carta y el cuaderno, su mente trabajando con la precisión de un reloj.
Las palabras cifradas se fueron desvelando una a una, como piezas de un rompecabezas. A medida que las frases tomaban sentido, la expresión en el rostro de don Cristóbal se endureció. Las líneas de su boca se tensaron, sus cejas se fruncieron. La carta, aunque no mencionaba nombres explícitamente, estaba cargada de detalles suficientes para que el patriarca identificara la fuente de la amenaza potencial. El mensaje del padre Acosta alertaba sobre un problema delicado involucrando la honra de la familia y exigía acción inmediata y discreta antes de que el escándalo se hiciera público. Don Cristóbal dejó la carta sobre la mesa, su mirada fija en las palabras desveladas, y un profundo y calculador silencio se apoderó del estudio. La tranquilidad de la hacienda había sido rota por un mensaje que anunciaba una inminente tempestad. La noche se había cernido sobre Santa Rosa y el estudio de don Cristóbal Villanueva estaba sumido en una penumbra apenas rota por la luz mortecina de una lámpara de aceite. Las palabras de la carta cifrada del padre Acosta, desveladas con una frialdad metódica, seguían resonando en el aire inmóvil. Don Cristóbal, con el rostro inexpresivo, se mantuvo erguido, su figura proyectando una sombra imponente contra la pared forrada de libros. La evidencia, aunque indirecta, era innegable. La honra de la familia, el pilar sobre el que se había construido su imperio minero, estaba en juego. La sola posibilidad de que la situación de Josefa se hiciera pública, de que un bastardo de la servidumbre pudiera manchar el apellido Villanueva, era un pensamiento intolerable, una amenaza que debía ser extirpada de raíz con la precisión de un cirujano. Con una determinación fría, don Cristóbal Villanueva envió a uno de sus sirvientes de confianza a buscar a Sebastián. El mensaje era conciso. El patrón deseaba hablar con su hijo en el estudio de inmediato. Sebastián, que solía rondar por los corredores o supervisar los últimos trabajos de la jornada, con una mezcla de tedio y crueldad, llegó al estudio con un aire de indolencia. Sus pasos, ruidosos al principio, se atenuaron al cruzar el umbral y percibir el denso silencio que llenaba la estancia. El rostro de don Cristóbal no mostraba emoción, pero la rigidez de su postura indicaba la seriedad del asunto. Sebastián se detuvo frente al pesado escritorio de caoba, esperando. El padre señaló la carta desplegada sobre la madera pulida. Sebastián al principio mantuvo una actitud desafiante. Se le observó negar con un leve movimiento de cabeza, sus hombros tensos, su mirada desviada hacia los estantes de libros. Se percibía en su gesto una reticencia a admitir cualquier cosa. Pero la presencia de la carta del padre Acosta y la severidad silenciosa de don Cristóbal pesaban en el ambiente. El patriarca no pronunció una acusación directa. Su mano se posó sobre la misiva indicando las frases codificadas que hablaban de un problema delicado. La mirada de don Cristóbal era inquebrantable, una sentencia. Poco a poco, la actitud de Sebastián se quebró. Su postura se encorvó, sus ojos buscaron el suelo. Un gesto de resignación teñido de miedo se dibujó en sus facciones. El peso de la evidencia indirecta pero incuestionable para su padre había forzado la verdad a la superficie. La confirmación de la gravidez de Josefa flotó en el aire silencioso del estudio, un espectro invisible pero palpable. La conversación que siguió fue un intercambio de pocas palabras, gestos precisos y miradas cargadas de implicaciones. Padre e hijo permanecieron en el estudio durante un largo rato, la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La voz de don Cristóbal, aunque baja, tenía la cualidad del acero, cada sílaba forjada con la necesidad de proteger el nombre de Villanueva. Se les observó consultar un mapa viejo de la hacienda extendido sobre el escritorio, sus dedos trazando líneas sobre los límites de la propiedad. La idea de un bastardo de la servidumbre, de sangre esclava, pero con el apellido Villanueva, era un veneno que no podían permitir que se esparciera. Un hijo ilegítimo, producto de la violencia, podría en el futuro, aunque improbable, pretender algún derecho, o lo que era peor, manchar el linaje, la pureza de su sangre. La planificación se llevó a cabo con una frialdad calculada, con la misma estrategia que se empleaba para un negocio turbio o un litigio complejo. Cada paso, cada detalle, se consideró con la precisión de quienes ejecutaban un plan macabro. A la mañana siguiente, los sonidos cotidianos de la hacienda parecían más estridentes, el sol más brillante, pero una quietud opresiva se había instalado en la casa grande. Josefa fue llamada a la biblioteca, un lugar que a los sirvientes se les vedaba. El mensaje fue transmitido por una de las cocineras, con una voz tensa y una mirada de preocupación. Josefa, cuyo rostro aún llevaba el velo de su silencio, asintió con una mezcla de confusión y una tenue chispa de esperanza. Quizás, pensó,
La familia había reconocido su humanidad, su sufrimiento. Sus pasos, lentos pero firmes, la llevaron por los corredores de la casa hasta la imponente puerta de la biblioteca, tallada en madera oscura. El contraste entre la riqueza de la estancia, con sus estantes llenos de volúmenes empastados en cuero y el aroma a papel viejo y tabaco, y la humilde figura de Josefa, era abrumador. Don Cristóbal y Sebastián la esperaban. El patriarca, con una voz extrañamente calma, casi meliflua, se dirigió a Josefa. Sus palabras suaves hablaban de una solución generosa a su delicada situación, de un camino para redimir el honor. En sus manos, don Cristóbal sostenía una copa de vino tinto, el líquido brillando bajo la luz que se filtraba por las ventanas altas. Se la ofreció a Josefa con un gesto que parecía de benevolencia. El vino, de un rojo intenso, ocultaba en su profundidad un veneno mortal. Contenía extracto de belladona, en una dosis suficiente para acabar con una vida, y una generosa cantidad de láudano, un poderoso sedante, para disimular el amargo sabor de la hierba. Josefa, aún con esa frágil esperanza prendida en sus ojos, tomó la copa. Su mano temblaba levemente al llevar el cristal a sus labios. Bebió, sin desconfianza, el líquido prometido como bálsamo. Los primeros espasmos comenzaron minutos después. Josefa, que había permanecido de pie, sintió cómo sus músculos se tensaban, cómo una fuerza invisible la sacudía desde el interior. Sus manos se aferraron al vientre, sus ojos se abrieron en una expresión de terror y confusión. Un gemido gutural, ahogado, escapó de su garganta. Su cuerpo, sin control, se dobló sobre sí mismo, sus rodillas cediendo. Cayó al suelo, el impacto sordo resonando en el silencio de la biblioteca. Las convulsiones se intensificaron. Su cuerpo se contorsionaba sobre las tablas de madera. Sus miembros se sacudían en espasmos violentos. Una espuma blanca y densa apareció en las comisuras de su boca. Sus ojos se volvieron hacia el techo, fijos, vidriosos. La respiración se hizo dificultosa, ronca, cada exhalación un estertor de agonía. Don Cristóbal y Sebastián observaban. Sus figuras permanecían inmóviles, como estatuas de piedra, sus rostros impasibles, sus miradas fijas en el sufrimiento de Josefa, sin mostrar rastro de emoción. El sonido de los jadeos, de los golpes sordos del cuerpo contra el suelo, del estertor de una vida que se extinguía, llenaba la estancia. El aire se volvió pesado, irrespirable. La agonía se prolongó por lo que parecieron siglos, hasta que finalmente el cuerpo de Josefa se quedó inmóvil. Sus miembros cesaron de agitarse. La espuma se secó en sus labios y sus ojos, aún abiertos, se fijaron en la nada. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. Un silencio de muerte. Don Cristóbal y Sebastián se movieron entonces, sus acciones metódicas. Tomaron el cuerpo de Josefa, aún tibio y rígido, y lo envolvieron en una lona gruesa de cáñamo, de las que se usaban para proteger la carga en las carretas. El bulto, informe y pesado, fue arrastrado hasta un cuarto trasero de servicio, oscuro y húmedo, y allí lo dejaron esperando. La oscuridad exterior se hizo profunda, las últimas luces del sol se desvanecieron por completo, y las estrellas, frías y distantes, comenzaron a salpicar el cielo de Zacatecas. Bajo la bóveda estrellada, don Cristóbal y Sebastián salieron de la hacienda. Sus figuras se movían como sombras, llevando el pesado bulto entre los dos. Se dirigieron hacia los límites de la propiedad, una zona rocosa y desolada, donde la tierra era dura y el terreno irregular, un lugar por donde rara vez alguien transitaba. Allí, bajo la tenue luz de la luna nueva y las estrellas parpadeantes, comenzaron la labor. El sonido rítmico de las palas golpeando la tierra dura y las piedras llenó el silencio de la noche. Cavaron con determinación, con la fuerza de hombres acostumbrados al trabajo físico, abriendo una fosa profunda. El esfuerzo fue visible en sus movimientos, en los ocasionales jadeos que escapaban de sus labios. Cuando la cueva fue lo suficientemente honda, depositaron el bulto de lona en su interior y comenzaron a cubrirlo, devolviendo la tierra a su lugar, apilando piedras sobre la superficie, borrando cualquier rastro. Josefa de Santa Rosa desapareció en la oscuridad de la tierra, como si nunca hubiera existido, borrada del mapa y de la memoria por la voluntad de los Villanueva. A la mañana siguiente, la historia oficial comenzó a circular por la hacienda. Doña Amparo Villanueva fue informada que Josefa, esa joven en quien había depositado tanta confianza, había huido durante la noche, llevándose consigo algunas de las joyas de la familia. La matriarca, cuyo rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y decepción, aceptó la historia sin cuestionarla. La difusión de la noticia fue rápida entre el resto de los sirvientes y peones. Se les repitió la historia como una advertencia, una lección sobre las consecuencias de la deslealtad y la ingratitud.
El miedo se apoderó de los ojos de los esclavizados, que se miraban entre sí, sabiendo que la historia era una farsa, pero sin atreverse a contradecirla. En los registros polvorientos de la hacienda, donde se consignaban los nombres de todos los que trabajaban la tierra, el nombre de Josefa fue simplemente tachado con una línea gruesa de tinta. Nadie cuestionó la fuga, nadie investigó. La vida en Santa Rosa, a los ojos de todos, volvió a su ritmo habitual, pero bajo la superficie, un silencio más profundo, un secreto más oscuro, se había arraigado en la tierra. 3 meses se desvanecieron en el calendario de 1863, arrastrando el frío de febrero y la promesa rota de Josefa en la tierra árida de Zacatecas. Junio trajo consigo un calor más intenso y, con él, el regreso puntual del padre Domingo Acosta a la hacienda Santa Rosa. El sacerdote, con su habitual paso pausado, cruzó el umbral del portón principal. Su rostro sereno, ajeno a la pesada losa que yacía oculta bajo las piedras de aquellos dominios. Ofició la misa vespertina en la capellanía, donde el aire, cargado aún del tenue aroma a cera y humedad, parecía susurrar secretos inaudibles. Los sirvientes se movían con la rutina impuesta, sus rostros impasibles, pero sus ojos a veces se detenían en la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, la misma que Josefa había adornado con rosas silvestres. Durante la cena, que transcurrió en el gran comedor de la casa principal, iluminado por el parpadeo de las velas, don Cristóbal Villanueva se sentó a la cabecera de la mesa. Frente a él, el padre Acosta participaba de la frugal comida con la misma calma de siempre. El patriarca, con un gesto apenas perceptible, levantó su copa de vino tinto. Sus ojos se encontraron con los del sacerdote. La voz de don Cristóbal, baja y medida, se dirigió al clérigo en un tono que solo ellos pudieron comprender en su totalidad. Se le escuchó agradecer discretamente al religioso por su orientación oportuna en un asunto delicado, una frase que se perdió entre el tintineo de la plata y el murmullo de los demás comensales. El padre Acosta asintió con una leve inclinación de cabeza. Una sonrisa que para los observadores externos parecía genuinamente serena se dibujó en sus labios. Al final de la velada, don Cristóbal le entregó una generosa donación para los reparos de la iglesia matriz de Zacatecas, una bolsa de cuero que sonó pesada al ser depositada en las manos del sacerdote. Al amanecer del día siguiente, el padre Acosta partió de Santa Rosa. Su figura montada a caballo se alejó por el camino de polvo, dejando la hacienda atrás. Su silueta se empequeñeció en la distancia, envuelta en el halo dorado del sol naciente. La imagen que dejó era la de un hombre de conciencia aparentemente tranquila, un siervo de Dios que había cumplido con sus deberes y se retiraba con la bendición de la familia Villanueva y la generosidad de su patrón. La vida en la hacienda, a los ojos de muchos, retomó su curso inmutable, pero bajo la superficie, una grieta invisible comenzaba a ensancharse, liberando ecos de una injusticia profunda. Fue entonces cuando los perros de la hacienda empezaron a manifestar un comportamiento inusual. Eran las noches, cuando la luna plateaba las tierras áridas y el viento silbaba entre los mezquites, cuando el primer aullido se alzaba, solitario y lúgubre. Luego, otros se unían, un coro espectral que resonaba en la quietud de la oscuridad. Los animales, antes leales guardianes, se congregaban en los límites de la propiedad, en la zona rocosa y desolada, donde las piedras se amontonaban y la vegetación era escasa. Allí, sus hocicos apuntaban hacia un punto indefinido en la tierra, sus ojos brillando en la oscuridad, y sus aullidos, llenos de una angustia desconocida, se prolongaban durante horas. Los peones y los guardias que hacían la ronda notaban este fenómeno con creciente inquietud. Se veían obligados a espantar a los perros, pero estos regresaban invariablemente a su puesto imperturbables, continuando con sus lúgubres lamentaciones nocturnas. El sonido de los aullidos penetraba en las casas de los trabajadores, en las habitaciones de la casa grande, tejiendo una capa de misterio y desasosiego sobre la hacienda. Era un lamento que parecía surgir de la misma tierra. No solo los perros sentían la perturbación, los relatos de los trabajadores de la casa grande comenzaron a circular, susurrados en las cocinas y los patios traseros. Se hablaba de una figura femenina, una sombra etérea, que era vista en las primeras horas de la mañana, cuando la luz aún era tenue y los últimos vestigios de la noche se aferraban a los rincones. La figura se manifestaba en la capellanía privada, de rodillas ante la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, la misma que Josefa había cuidado con tanta devoción. Los pocos que la habían visto de cerca describían un contorno vago, una presencia que irradiaba una profunda tristeza. Pero al intentar acercarse, al intentar discernir sus facciones o sus ropas, la figura se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo un rastro de frío y una sensación de inexplicable melancolía.
Las puertas de la capilla a veces se encontraban entreabiertas, a pesar de haber sido cerradas con llave la noche anterior, y una tenue fragancia a rosas silvestres, las mismas que Josefa solía recolectar, flotaba en el ambiente sin que hubiera flor alguna visible. Estos relatos, al principio aislados, se hicieron más frecuentes, alimentando el miedo y la superstición entre la servidumbre. A medida que el calor de los meses se hacía más pesado, los cambios más notorios comenzaron a manifestarse en el primogénito, Sebastián Villanueva. El hombre, antes altivo y de presencia imponente, comenzó a experimentar fiebres inexplicables. Al principio eran episodios esporádicos, un calor súbito que lo dejaba postrado en cama por un día o dos. Pero con el paso de las semanas, los episodios se hicieron más recurrentes, más intensos. Las fiebres lo dejaban delirante, sus ojos inyectados en sangre, su piel ardiente al tacto. Durante las madrugadas, su habitación en la casa grande se llenaba de sonidos perturbadores. Gritos guturales y palabras ininteligibles escapaban de sus labios, ráfagas de angustia y miedo que resonaban en el silencio de la noche. Se le escuchaba forcejear en su cama, como si luchara contra un adversario invisible. Los sirvientes que dormían en las cercanías se despertaban sobresaltados por los ruidos. Sus miradas se cruzaban en la oscuridad llenas de temor. No se atrevían a acercarse, solo esperaban a que los sonidos se acallaran, sumiéndolos en un sueño inquieto. El tormento de Sebastián era palpable, un reflejo externo de una batalla que se libraba en lo más profundo de su ser. Llegó noviembre de 1863 y las fiebres de Sebastián se agudizaron a un punto crítico. Su estado empeoraba con cada día que pasaba, y los remedios caseros de doña Amparo no lograban contener el mal. La familia Villanueva se vio obligada a enviar por ayuda médica. El llamado fue atendido por el doctor Félix Contreras, un hombre de 36 años recién llegado a Zacatecas desde la prestigiosa Universidad de Guadalajara. Su presencia en la región era todavía ajena a las intrincadas redes de lealtades y silencios que tejían el poder de las familias acaudaladas. El doctor Contreras, de semblante grave y mirada analítica, fue recibido en la hacienda con la urgencia que la situación demandaba. Se le condujo a la habitación de Sebastián, un espacio amplio pero ahora cargado con el olor a sudor y enfermedad. El joven Villanueva yacía en su cama, su cuerpo convulsionando bajo las mantas, su respiración agitada y errática. El doctor Contreras, con la profesionalidad que lo caracterizaba, se dedicó a examinar a su paciente. Su pulso era débil y acelerado, su piel presentaba un rubor febril y sus ojos, aún abiertos en el delirio, miraban sin ver. En medio de uno de sus ataques más violentos, Sebastián se agitó con una fuerza inusitada. Sus miembros se sacudían, su cuerpo se arqueaba y de su boca brotaron palabras. Eran fragmentos, inconexos al principio, pero que el doctor Contreras, atento a cada detalle, comenzó a hilar. Entre gemidos y gritos, el nombre de Josefa fue pronunciado con una desesperación gutural. Luego, entre un torbellino de incoherencias, la voz de Sebastián, desgarrada por la fiebre, confesó un asesinato. Habló de veneno, de lona, de una cueva en la oscuridad. Las palabras, aunque delirantes, eran lo suficientemente explícitas para pintar un cuadro aterrador en la mente del médico. El doctor Contreras escuchó la confesión con un horror que le heló la sangre. Su rostro, hasta entonces profesionalmente impasible, se contrajo en una expresión de asombro y repulsa. Comprendió al instante la gravedad de lo que había escuchado. Su posición como un médico ajeno a las lealtades locales que ataban a otros le otorgaba una perspectiva inquebrantable. No estaba comprometido con la familia Villanueva ni con el silencio que había cubierto el crimen. La injusticia se le presentó con una claridad brutal, y su conciencia, formada en los principios de la medicina y la ética, no le permitía mirar hacia otro lado. Con una determinación silenciosa, el doctor Contreras tomó una decisión. No regresaría a Guadalajara sin actuar. Al salir de la hacienda, su partida fue rápida y discreta. Se dirigió de inmediato a Zacatecas, no para buscar los consejos de los poderosos, sino para encontrar a un hombre que, según se decía, aún conservaba su integridad en un mundo corrompido. Romualdo Guzmán, el delegado de Zacatecas, era un hombre de 44 años, conocido por su honestidad inquebrantable y su persistente marginalización por parte de las familias acaudaladas de la región, que lo consideraban un estorbo para sus intereses. El doctor Contreras lo buscó en su modesta oficina en el centro de la ciudad, un lugar apartado de los grandes despachos y los salones opulentos. La llegada del médico, con su semblante grave y su urgencia contenida, no pasó desapercibida para Guzmán. El encuentro entre ambos hombres, uno un recién llegado horrorizado y el otro un delegado habituado a los juegos de poder, pero aún incorruptible,
Marcó el inicio de una cadena de eventos que desenterraría los secretos más oscuros de la Hacienda Santa Rosa. La noche en que el doctor Félix Contreras se reunió con Romualdo Guzmán en la discreta oficina del delegado de Zacatecas marcó el inicio de una silenciosa pero implacable pesquisa. Guzmán, un hombre de rostro adusto y mirada penetrante, acostumbrado a las sombras de la justicia local, escuchó con atención las palabras del médico recién llegado. La información obtenida en el delirio febril de Sebastián Villanueva era una hebra delicada pero crucial. El delegado, consciente de los hilos de poder que los Villanueva tejían en la región, procedió con una cautela calculada. Sus movimientos iniciales fueron imperceptibles para la mayoría. Envió a algunos de sus hombres de confianza, disfrazados de comerciantes o viajeros, a los alrededores de Santa Rosa. Se les encomendó la tarea de observar, de escuchar los susurros que el viento arrastraba por la hacienda y sus inmediaciones. Se les instruyó para que preguntaran por la sirvienta que huyó con joyas, una coartada que la propia familia había sembrado. Las respuestas, aunque vagas, comenzaron a dibujar un patrón de miedo y silencio. Algunos viejos peones, con miradas esquivas, mencionaron los aullidos nocturnos de los perros, siempre hacia la misma zona rocosa. Otros, con más temor que valentía, se negaron a hablar. Sus rostros palidecían ante la mera mención de Josefa. Guzmán, con la información recabada y las pistas del doctor Contreras, supo que necesitaba una orden judicial. El proceso fue lento, un ejercicio de paciencia en los intrincados laberintos de la burocracia y la influencia de las familias poderosas. Los magistrados, a menudo condescendientes con los Villanueva, fueron presentados con una serie de reportes discretos y testimonios indirectos que, aunque no conclusivos, generaban la suficiente duda. La reputación intachable de Guzmán, que contrastaba con la opulencia y las sombras que rodeaban a los terratenientes, jugó un papel fundamental. Finalmente, tras semanas de gestiones, un documento oficial fue expedido. Era una autorización para realizar una inspección y excavación en un área específica de la propiedad de la Hacienda Santa Rosa, bajo la excusa de buscar restos arqueológicos o tesoros ocultos, una estratagema para no alertar a los Villanueva de la verdadera intención de la diligencia. Diciembre de 1863 llegó con un frío más penetrante a los campos de Zacatecas. Una mañana, antes del amanecer, un pequeño contingente de hombres, liderados por el delegado Guzmán, se dirigió a la hacienda. Llevaban consigo herramientas de labranza y picos. Los Villanueva, sorprendidos por la llegada, fueron informados de la inspección. Don Cristóbal, aunque visiblemente contrariado, no pudo oponerse a la orden judicial. La comitiva se dirigió a la zona rocosa en los límites de la propiedad, aquel lugar desolado que los aullidos de los perros habían señalado durante meses. El terreno, árido y pedregoso, se extendía bajo un cielo plomizo. Los hombres de Guzmán comenzaron la excavación. El sonido metálico de los picos contra la tierra dura y las rocas resonaba en el aire frío de la mañana. La labor fue ardua, hora tras hora, bajo la atenta y tensa mirada del delegado. Los trabajadores de la hacienda, que observaban desde la distancia, se preguntaban qué buscaban. Algunos de los más viejos, los que recordaban los extraños movimientos de don Cristóbal y Sebastián meses atrás, intercambiaron miradas significativas, sus ojos cargados de una premonición tácita. Finalmente, al promediar la mañana, uno de los hombres golpeó algo blando. Un murmullo corrió entre la gente. Con más cuidado la tierra fue retirada, revelando la silueta de un bulto. Era una lona gruesa de cáñamo, la misma que se usaba para cubrir las cargas en las carretas, ennegrecida por la humedad de la tierra. La tensión se hizo palpable. El delegado Guzmán ordenó que se detuvieran las palas. Con sus propias manos comenzó a desenterrar el bulto, retirando la tierra adherida. La lona, al ser expuesta completamente, reveló una forma inconfundible. Dentro, aún preservados por la tierra y el material, se encontraban los restos mortales de una mujer. El aire se llenó de un silencio sepulcral, solo roto por el viento que silbaba a través de los arbustos secos. Los ojos de los presentes, especialmente los de los sirvientes que habían sido testigos de los aullidos y las apariciones, se abrieron con una mezcla de horror y una terrible confirmación. El bulto fue cuidadosamente extraído de la tierra y trasladado. Josefa de Santa Rosa, la mujer que había huido con joyas, había sido encontrada. Los restos de Josefa fueron trasladados de inmediato a Zacatecas para ser examinados en profundidad. El doctor Félix Contreras, quien había impulsado la investigación con su valiente testimonio, participó activamente en la autopsia. En la fría mesa de un improvisado laboratorio, bajo la luz cruda de las lámparas de aceite, se realizó el examen forense.
El cuerpo, aunque deteriorado por los meses de entierro, aún presentaba signos que el ojo experto del médico pudo identificar con precisión. El análisis de los tejidos internos, el color de ciertos órganos y la presencia de residuos específicos en el sistema confirmaron las sospechas iniciales del doctor Contreras. El informe forense fue conciso y brutal en sus conclusiones. La causa de la muerte había sido envenenamiento. Los rastros de belladona y láudano eran inconfundibles. La firma silenciosa de una mano asesina. La confirmación médica solidificó las palabras delirantes de Sebastián Villanueva, transformándolas en una verdad ineludible y macabra. Con la evidencia forense en mano, el delegado Romualdo Guzmán regresó a Santa Rosa. Esta vez su llegada no fue discreta. Acompañado por un grupo de agentes de la ley, cabalgó directamente hacia la Casa Grande. Don Cristóbal y Sebastián fueron convocados a la biblioteca, la misma estancia donde el crimen había sido perpetrado meses atrás. La frialdad habitual del patriarca se resquebrajó al ser confrontado con el informe forense detallado y con los restos de la lona en la que Josefa había sido envuelta. La negación inicial de Sebastián fue débil, sus ojos se desviaban, su postura tensa, revelando el miedo que empezaba a corroer su arrogancia. Pero la sorpresa mayor llegó con la presencia de varios sirvientes de la hacienda. Aquellos que habían guardado silencio por meses o que solo habían susurrado sus temores en las noches, ahora, bajo la protección del delegado y la autoridad de la ley, se atrevieron a hablar. Sus testimonios, aunque indirectos y cargados del terror vivido, corroboraron los detalles de la violencia inicial. El silencio petrificado de Josefa, los aullidos persistentes de los perros y las apariciones etéreas en la capilla. Sus palabras, sumadas a la evidencia del cuerpo, el informe del doctor Contreras y la confesión delirante de Sebastián, crearon un muro de pruebas irrefutables. El poder de los Villanueva, que parecía inquebrantable, se desmoronó bajo el peso de la verdad. La orden de arresto fue ejecutada de inmediato. Don Cristóbal y Sebastián Villanueva, hasta entonces amos absolutos de sus dominios, fueron esposados y conducidos fuera de su propia hacienda. La imagen de los dos hombres, con el rostro desencajado por la incredulidad, la rabia y el miedo contenido, mientras eran escoltados por los agentes, se grabó en la memoria de los sirvientes, quienes observaban con una mezcla de pavor, alivio y una extraña sensación de justicia divina. El rumor corrió como reguero de pólvora, más allá de los límites de Santa Rosa, alcanzando cada rincón de Zacatecas. El arresto de don Cristóbal y Sebastián Villanueva desató un escándalo de proporciones inimaginables en Zacatecas. La noticia se extendió por la ciudad como una plaga, sacudiendo los cimientos de la sociedad colonial. Los corrillos de la plaza, los salones de las casas más elegantes, las pulquerías y los mercados, todos hablaban de lo mismo. La opulencia y el poder de los Villanueva, una familia que había estado por encima de la ley y las convenciones durante décadas, se veían ahora mancillados por el más vil de los crímenes, el asesinato premeditado de una mujer esclava. La indignación, silenciada por el miedo durante tanto tiempo, estalló con una fuerza contenida. La prensa local, aunque cautelosa al principio ante el peso del apellido Villanueva, comenzó a publicar los detalles a medida que la investigación avanzaba, alimentando la vorágine de la noticia. Era una historia que lo tenía todo: riqueza, crueldad, traición, una víctima indefensa y un desenlace que nadie había anticipado. La caída de los Villanueva se convirtió en un tema de conversación obligado, una advertencia sombría de que ni los más poderosos podían escapar siempre de las consecuencias más oscuras de sus actos. En febrero de 1864, con el invierno aún presente en el aire serrano, el juicio contra don Cristóbal y Sebastián Villanueva comenzó en la sala de audiencias de Zacatecas. La expectación era inmensa. La pequeña sala estaba abarrotada, con la gente apiñándose en cada rincón, ansiosa por presenciar el desenlace de la historia que había conmocionado a toda la región. El doctor Contreras se presentó, su figura erguida y su voz firme, detallando los hallazgos del informe forense con una precisión que no admitía dudas. Los testimonios de los sirvientes, antes mudos y aterrorizados, ahora resonaban con una fuerza inquebrantable, pintando un cuadro vívido de la violencia y el miedo que habían reinado en Santa Rosa. Pero el momento más dramático del juicio, el que sellaría el destino no solo de los Villanueva, sino también de otro pilar de la sociedad, llegó cuando entre los documentos confiscados a don Cristóbal se presentó una carta. Era la misiva cifrada del padre Domingo Acosta, la misma que había alertado al patriarca sobre la delicada situación. La decodificación pública de la carta, leída en voz alta ante un público expectante y atónito, reveló la aterradora complicidad del religioso en el plan de asesinato. Las palabras, antes secretas y protegidas por un código de confianza, ahora exponían la traición de su voto sagrado, su papel activo en la conspiración. Un murmullo de indignación recorrió la sala.
La figura del padre Acosta, hasta entonces respetada y reverenciada, se desplomó ante los ojos de la sociedad que lo había tenido por un hombre de bien. El escándalo eclesiástico fue inmediato y contundente. El padre Acosta fue apartado de sus funciones sacerdotales sin dilación. Se le sometió a un tribunal eclesiástico, un juicio aparte que se llevó a cabo con la misma solemnidad que el civil, aunque a puertas cerradas. La condena fue severa y sin apelación posible: reclusión perpetua. Fue enviado a un monasterio en el interior remoto de Michoacán, lejos de su parroquia, de su vida anterior y de la sociedad que lo había honrado. Allí, aislado, olvidado y con el peso de su conciencia como única compañía, consumió los siguientes 8 años de su vida. La muerte lo reclamó en la soledad de su celda, su nombre borrado de los anales de la diócesis, su existencia reducida a una nota a pie de página en la historia de la infamia y la traición. La sentencia para don Cristóbal y Sebastián Villanueva fue dictada con la misma contundencia que había caído sobre el sacerdote. Ambos fueron condenados a prisión perpetua, un destino impensable para hombres de su posición y abolengo. El patriarca, don Cristóbal, no soportó el confinamiento ni la humillación pública. Su salud, ya mermada por la edad y el estrés, se deterioró rápidamente en la prisión de Zacatecas. En 1867, apenas 3 años después del juicio, sucumbió a una neumonía, encontrando la muerte en la soledad de su celda, lejos de la opulencia y el poder que había ostentado en Santa Rosa. Sebastián, el hijo, sobrevivió más tiempo, pero su destino fue aún más lúgubre. Pasó 12 años tras las rejas, su vida reducida a las rutinas monótonas y brutales de la prisión. Las fiebres que lo habían aquejado antes de su arresto regresaron de forma intermitente, pero fue el tormento interno, la sombra de su crimen, el que parecía consumirlo lenta y dolorosamente. Se le veía demacrado, su mirada a menudo perdida en el vacío. Sus compañeros de celda evitaban su presencia. En 1879, Sebastián Villanueva fue encontrado muerto en su celda. Las circunstancias de su fallecimiento nunca fueron esclarecidas de manera satisfactoria, a pesar de las investigaciones de rigor. El informe oficial habló de causas naturales, pero los guardias que lo encontraron relataron algo más perturbador. Su cuerpo yacía en el suelo y su rostro, rígido por el rigor mortis, estaba congelado en una expresión de terror absoluto, los ojos desorbitados y la boca ligeramente abierta, como si hubiera presenciado algo indescriptiblemente horrible en sus últimos momentos. El silencio de la prisión pareció envolver aquel misterio, sumándolo a los secretos que la familia Villanueva había intentado enterrar en vida. La hacienda Santa Rosa, manchada por la sangre y los crímenes de sus antiguos dueños, fue confiscada por las autoridades tras el juicio. Sus vastas tierras fueron divididas y vendidas en parcelas más pequeñas, desmembrando el imperio que los Villanueva habían construido con tanta avaricia. La casa grande, antes un símbolo de poder y opulencia, fue abandonada a su suerte. Con el paso de los años, las paredes se agrietaron, los techos se vinieron abajo, y la maleza devoró los patios y jardines, reclamando lo que le pertenecía. Hoy en día, apenas quedan ruinas de lo que fue una próspera propiedad. Un esqueleto de piedra, carcomido por el tiempo, el viento y el olvido, se alza en medio de la aridez de Zacatecas, testimonio mudo de una historia de crueldad y tragedia. Pero los muertos, se dice, no siempre descansan cuando la injusticia es tan profunda y el alma clama por redención. La memoria de Josefa, la mujer silenciada y enterrada en la oscuridad, persiste, negándose a ser olvidada. Visitantes ocasionales, curiosos por las leyendas locales o atraídos por la majestuosidad decrépita de las ruinas, relatan fenómenos inexplicables. Se cuenta que en noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda y las estrellas brillan con mayor intensidad en el cielo de Zacatecas, se puede escuchar el sonido de una mujer llorando. El lamento, tenue, melancólico y lleno de una pena ancestral, parece provenir de la antigua capellanía, ese pequeño santuario donde Josefa buscó consuelo en sus últimos días. Y junto al llanto, una fragancia dulce y embriagadora inunda el aire. El perfume inconfundible de rosas silvestres, las mismas flores que Josefa solía cortar para adornar el altar de Nuestra Señora de los Dolores. No hay explicación lógica para estas apariciones sensoriales, solo el eco persistente de una vida truncada, una injusticia que aún busca su paz. La historia de Josefa de Santa Rosa, la mujer que desapareció como si nunca hubiera existido, ha trascendido el tiempo, grabada en las piedras de la hacienda, en el viento de Zacatecas
y en los corazones de quienes aún recuerdan que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino para emerger de las sombras y reclamar un descanso que solo la justicia puede traer. La tierra de Zacatecas, que por tanto tiempo guardó el silencio de un crimen inconfesable, finalmente susurró la verdad. Los aullidos de los perros y las apariciones en la capilla fueron presagios de una justicia que, lenta pero implacable, desenterró no solo los restos de Josefa de Santa Rosa, sino también la complicidad y la crueldad de quienes creyeron poder sepultar la verdad. Los Villanueva y el padre Acosta vieron su poder y su honra desvanecerse entre rejas y el olvido. La hacienda Santa Rosa se convirtió en un esqueleto de piedra, un monumento al castigo que el tiempo se encarga de esculpir. Pero la voz de Josefa, sofocada en vida, encontró una forma de resonar a través de las décadas, en el lamento del viento y en el aroma de las rosas silvestres que aún florecen donde menos se les espera. Se dice que hay injusticias tan hondas que el tiempo no puede borrar, solo transformar, que el eco de un alma silenciada puede trascender los muros de la muerte para reclamar aquello que le fue arrebatado. ¿Es el llanto de Josefa una advertencia, una plegaria eterna, o quizás el triunfo de una voluntad que se negó a ser olvidada? Un recordatorio de que ni la tierra más árida puede ocultar para siempre las verdades más amargas. En esta historia de sombras y silencios, ¿qué acto o qué omisión consideras que tuvo el peso más oscuro en el destino final de Josefa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si el frío de Santa Rosa ha calado en tu espíritu, te aguardan otras voces del pasado en las profundidades de nuestro canal. No olvides dejar tu me gusta si estas historias resuenan contigo y suscríbete a Sombras de la Servidumbre para no perderte ningún relato que la historia se niega a enterrar.